Un mendigo descubre que su familia billonaria lo había desheredado. Sin embargo, su abuelo le deja un testamento en el que lo nombra como heredero de la fortuna. Entonces, su familia intenta sabotearlo para recuperar el control de la fortuna. La fría brisa nocturna recorrió las calles desoladas, mientras Santiago se acurrucaba en un rincón oscuro entre dos edificios. Su cuerpo, cubierto por capas de ropa vieja y sucia, temblaba a pesar de la manta raída que había encontrado días atrás en un contenedor de basura. La ciudad, tan bulliciosa y llena de vida durante el día, se volvía un lugar cruel e indiferente cuando caía la noche, especialmente para alguien como él. No siempre había sido así. Recordaba los días en que su nombre era sinónimo de poder, de éxito. Santiago, el hijo rebelde de una de las familias más ricas del país, había tenido el mundo a sus pies. Pero esos días se sentían como un sueño lejano ahora. Tras una serie de malas decisiones y una caída en desgracia, su familia lo había desheredado. Lo consideraban una vergüenza, una mancha en su impecable linaje. El alcohol, las malas compañías y los negocios fallidos lo habían llevado a perderlo todo, incluyendo la confianza de su padre. Santiago no supo en qué momento exacto pasó de ser el hijo pródigo a ser un hombre invisible, reducido a mendigar en las esquinas. La primera vez que pidió limosna, le costó aceptar lo que había llegado a ser. La mirada vacía de quienes lo ignoraban y la compasión forzada de los pocos que le dejaban unas monedas le dejaron una sensación amarga. Con el tiempo, había aprendido a no esperar nada de los demás, porque nada era lo que siempre recibía. Esa noche, como tantas otras, el hambre lo carcomía. Hacía horas que no comía, y su estómago rugía en protesta. Se levantó con esfuerzo, buscando en las cercanías algo que pudiera saciar su necesidad, aunque fuera temporalmente. Sus pasos lo llevaron hasta un pequeño callejón donde los restos de comida de un restaurante cercano a veces eran depositados. A veces, si tenía suerte, encontraba algo que aún estaba en buen estado. El olor a desechos lo golpeó antes de que pudiera ver los contenedores. Santiago, acostumbrado a ese hedor, apenas hizo una mueca antes de comenzar a revisar entre los restos. No había nada. Los empleados del restaurante habían sido minuciosos esa noche. Con un suspiro de resignación, se alejó del callejón volviendo a las calles vacías. Mientras caminaba sin rumbo, sus pensamientos volvían una y otra vez a su familia. Los odiaba por haberlo abandonado, por considerarlo indigno. Su padre, en particular, había sido implacable. Santiago había suplicado por una última oportunidad, una vez más, cuando todo había colapsado. Pero su padre se negó. «No eres digno del apellido que llevas», fueron las últimas palabras que le había dicho antes de cerrarle la puerta en la cara. Desde entonces, Santiago había aprendido a vivir solo, con el peso de su fracaso aplastando su espíritu. Las luces de los edificios de lujo brillaban a lo lejos, un recordatorio constante de lo que alguna vez había sido suyo. Caminó hasta un parque, donde los bancos solían estar vacíos por la noche. Se sentó en uno de ellos, observando el cielo oscuro. Las estrellas apenas se veían debido a las luces de la ciudad, pero él las buscaba de todos modos, como si en ellas pudiera encontrar alguna señal de esperanza. Esa noche, mientras el frío se hacía más intenso, Santiago se dio cuenta de que había tocado fondo. No tenía a dónde ir, ni nadie que lo apoyara. Había perdido todo lo que alguna vez había valorado, y se preguntaba si alguna vez podría salir de ese agujero en el que se encontraba. Sin embargo, en el fondo, una pequeña llama de orgullo seguía viva. No sabía cómo, pero algo le decía que su historia no terminaría allí. Esa pequeña chispa de esperanza, enterrada bajo capas de sufrimiento y decepción, era lo único que lo mantenía en pie. Había caído, pero no estaba derrotado. Santiago no podía saberlo aún, pero el destino le tenía preparada una segunda oportunidad, una que cambiaría su vida para siempre. El sol del mediodía se filtraba entre las nubes, iluminando con un brillo suave las calles de la ciudad. Santiago, como de costumbre, deambulaba sin rumbo buscando una forma de sobrevivir otro día.
La rutina de la indigencia lo había atrapado en un ciclo interminable de hambre, cansancio y desesperanza. Sin embargo, ese día algo inesperado ocurrió. Mientras caminaba cerca del centro, un hombre vestido con un traje impecable se acercó a él con paso decidido. Santiago frunció el ceño, desconfiando de la repentina atención. Generalmente, la gente bien vestida lo evitaba, pero este hombre lo miraba directamente. «¿Santiago Montenegro?», preguntó el hombre con voz firme, pero educada. Santiago, sorprendido, asintió lentamente. No había oído su apellido en mucho tiempo. «¿Quién eres?», preguntó, su voz áspera por la falta de uso. El hombre sacó una tarjeta de presentación de su bolsillo y se la entregó. «Ignacio Ramírez, abogado». Santiago tomó la tarjeta con manos temblorosas, sin saber qué esperar. «Trabajo para el bufete que representaba a tu abuelo, el señor Ernesto Montenegro», dijo Ignacio, con un tono que sugería que la conversación era más importante de lo que parecía a simple vista. «He estado buscándote durante días». El corazón de Santiago latió más rápido al oír el nombre de su abuelo. Ernesto Montenegro había sido una figura imponente en su vida. Un hombre respetado por todos, pero también un hombre distante y frío, al menos con su familia. Santiago no había sabido nada de él en años, y en su estado actual había dejado de pensar en su familia por completo. Pero ahora, este hombre estaba aquí mencionando a su abuelo. «¿Por qué me buscabas?», preguntó Santiago, aún incrédulo. Ignacio dio un paso más cerca, bajando un poco la voz para evitar oídos curiosos. «Tu abuelo falleció hace unas semanas, y hay algo que necesitas saber. Él te ha dejado algo importante en su testamento». Santiago lo miró boquiabierto. La palabra testamento resonó en su mente como un eco distante. No podía comprender lo que estaba escuchando. «¿Testamento?», repitió casi en un susurro. Ignacio asintió. «Así es. Pero este no es un asunto sencillo. El testamento fue ocultado por razones que aún no puedo revelar, y tu familia no está al tanto de su contenido. Sin embargo, tu abuelo quería asegurarse de que tú, y solo tú, tuvieras acceso a lo que te dejó. Necesito que vengas conmigo a la oficina para revisar los detalles». Santiago se quedó inmóvil, tratando de procesar lo que acababa de oír. Había sido desheredado por su propia familia, considerado una vergüenza para el apellido Montenegro. Y ahora, este abogado aparecía de la nada diciéndole que su abuelo le había dejado algo en su testamento. Era demasiado para asimilar. «No entiendo», murmuró, su mente aún atrapada en la confusión. «Lo entiendo», respondió Ignacio con paciencia. «Sé que esto es inesperado, pero te aseguro que es legítimo. Solo ven conmigo y te explicaré todo». Aunque Santiago aún desconfiaba, algo en la mirada y el tono del abogado lo convenció. Había una seriedad en sus palabras que no dejaba lugar para dudas. Además, Santiago no tenía nada que perder. Después de todo, su vida ya estaba en ruinas. Aceptando la oferta de Ignacio, ambos caminaron en silencio hacia un coche estacionado a pocas cuadras de distancia. Durante el trayecto, Santiago no dejaba de pensar en lo que su abuelo podría haberle dejado. Era dinero, propiedades, algo simbólico. Su abuelo había sido un hombre impredecible, y Santiago no sabía qué esperar. Cuando llegaron a la oficina del bufete, Ignacio lo condujo a una pequeña sala de conferencias donde ya estaba preparado un sobre sellado con el nombre de Santiago escrito a mano. Ignacio se sentó frente a él, deslizando el sobre por la mesa. «Este es el último deseo de tu abuelo, Santiago. Aquí están las instrucciones para acceder a su herencia. Nadie más sabe de esto, ni siquiera tu familia. Antes de que lo abras, quiero que sepas que lo que encuentres dentro podría cambiar tu vida por completo, pero también podría traerte conflictos que no esperas». Santiago, con manos temblorosas, tomó el sobre y lo abrió con cuidado. Dentro, encontró una carta escrita a mano por su abuelo. Reconoció la caligrafía precisa y elegante de inmediato. Tomó un profundo respiro antes de comenzar a leer. «Y querido Santiago, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy en este mundo. Sé que las cosas no han sido fáciles para ti, y lamento no haber estado más presente. Sin embargo, siempre vi algo en ti que los demás no quisieron ver. Por eso,
He decidido dejarte la parte más importante de mi legado. No se trata solo de dinero o propiedades, se trata de una oportunidad para que hagas algo grande. Esta es tu segunda oportunidad, Santiago. Espero que la uses sabiamente. Con cariño, Ernesto Montenegro. Santiago dejó la carta en la mesa, sus ojos llenos de lágrimas. Era la primera vez en años que sentía que alguien creía en él. Su abuelo, el hombre que había estado tan distante, le había dejado no solo una herencia, sino una responsabilidad, una segunda oportunidad. Ignacio, viendo la emoción en su rostro, le dio unos minutos antes de continuar. La herencia incluye una cantidad significativa de dinero y varias propiedades. Pero lo más importante es que tu abuelo te ha dejado el control completo de su fundación, un proyecto que inició años atrás para apoyar causas sociales. Él quería que tú continuaras con su visión. Santiago asintió lentamente. Las palabras de su abuelo aún resonaban en su mente. Esta era su oportunidad de redimirse, de hacer algo que importara. Santiago no podía creer lo que había sucedido. Apenas hacía unas semanas, vivía en las calles sin rumbo, sin esperanza, y ahora, gracias al testamento de su abuelo, tenía en sus manos una fortuna que podría cambiar su vida por completo. Sin embargo, sabía que volver al mundo de la riqueza no sería sencillo, especialmente con su familia al acecho. Ignacio lo guió al coche una vez más, con la intención de llevarlo a la mansión familiar para iniciar los trámites oficiales de la herencia. Mientras el vehículo atravesaba las calles llenas de gente, Santiago no podía dejar de pensar en cómo reaccionarían sus padres y hermanos. Sabía que su presencia no sería bienvenida, pero tenía la seguridad de que su abuelo había confiado en él por una razón. Esta vez no podía defraudarlo. Cuando llegaron a las puertas de la majestuosa mansión de los Montenegro, Santiago sintió una mezcla de nostalgia y nerviosismo. Las imponentes columnas blancas, los jardines perfectamente cuidados y la fachada impecable eran un recordatorio constante del lujo que alguna vez había formado parte de su vida. Pero ahora, con su ropa gastada y su apariencia descuidada, se sentía como un extraño. Ignacio, notando su incomodidad, lo alentó con una sonrisa antes de tocar el timbre. Las puertas de la mansión se abrieron lentamente, revelando a uno de los sirvientes, quien lo miró con sorpresa antes de inclinarse ligeramente. «Señor Santiago, no esperábamos su visita», dijo con voz temblorosa, claramente consciente del tenso clima familiar. «Estoy aquí para reclamar lo que me pertenece», respondió Santiago con más firmeza de la que realmente sentía. El sirviente asintió y los dejó pasar. Mientras caminaban por el amplio vestíbulo, los recuerdos de su infancia en esa casa volvieron a su mente. Momentos de felicidad, pero también de soledad y rechazo. Su familia siempre lo había considerado la oveja negra, el que nunca estuvo a la altura de las expectativas. De repente, una voz familiar rompió el silencio. «Santiago», dijo su madre, al aparecer en la entrada del salón principal. Su tono estaba lleno de sorpresa y desdén. «¿Qué haces aquí?» Santiago tomó aire y antes de que pudiera responder, Ignacio intervino. «Señora Montenegro, hemos venido a informarle que su hijo es el principal heredero de la fortuna de su abuelo Ernesto. Según el testamento, Santiago tiene derecho a la mayor parte de los bienes y, además, al control de la fundación familiar». La expresión de su madre cambió de incredulidad a furia en un instante. Su padre, que acababa de entrar en la sala al escuchar la conmoción, también lo miró con una mezcla de sorpresa y desaprobación. «¿Esto es una broma?», preguntó su padre con frialdad. «¿Cómo puede ser que Santiago, después de todo lo que ha hecho, sea el heredero?» Santiago sintió una punzada de dolor al escuchar las palabras de su padre, pero trató de mantenerse firme. Sabía que esta sería su primera gran prueba. Su familia siempre lo había visto como un fracaso, y ahora con la herencia en sus manos, tendría que demostrar que era capaz de hacer algo significativo. «No es una broma», respondió Santiago, tratando de ocultar sus emociones. «El abuelo me dejó todo porque confió en que haría algo importante con esta oportunidad. Y eso es exactamente lo que pienso hacer».
Su madre lo miró con los ojos entrecerrados, claramente evaluando sus palabras. Por un momento, todo el salón quedó en silencio. Luego, su padre habló nuevamente. «¿Y qué es lo que piensas hacer con toda esa fortuna?», preguntó con un tono desafiante. «¿Malgastarla como hiciste con todo lo que te dimos?». Santiago apretó los puños, sintiendo la presión aumentar. Sabía que su familia no lo tomaría en serio, pero eso no importaba. Había aprendido en las calles a depender de su propio juicio, y esta vez no iba a permitir que su familia lo intimidara. «Voy a usarla para algo que realmente importe», dijo finalmente. «Voy a seguir el legado del abuelo y apoyar las causas sociales que él comenzó. Voy a devolver algo al mundo, en lugar de solo acumular riqueza». Las palabras de Santiago sorprendieron a su madre, pero su padre lo miró con desprecio. «No durarás ni un mes en ese papel», dijo su padre con desdén. «No tienes lo que se necesita». Santiago respiró hondo y lo miró directamente a los ojos. «Eso es lo que creías antes, pero esta vez será diferente. Y lo voy a demostrar». Los días que siguieron al enfrentamiento con su familia fueron intensos para Santiago. Ahora, con el control de la fortuna de su abuelo y la responsabilidad de dirigir la fundación, sentía una presión enorme. Las palabras de su padre, llenas de desdén y desprecio, resonaban en su mente a cada momento. Sin embargo, Santiago sabía que esta era su oportunidad de redimirse y hacer algo diferente, algo que realmente valiera la pena. Ignacio, siempre a su lado, lo guió por los aspectos legales y financieros que ahora debía manejar, pero lo que más intrigaba a Santiago no era el dinero ni las propiedades, sino la fundación que su abuelo había dejado bajo su cuidado. Había algo en esa parte del testamento que lo hacía sentir que su abuelo había visto algo en él que los demás no habían notado. Una mañana, mientras Santiago estaba sentado en su nueva oficina, revisando documentos sobre la fundación, Ignacio entró con un pequeño dossier en la mano. «Esto es lo que tu abuelo estaba haciendo con la fundación antes de morir», dijo Ignacio, colocando el dossier sobre la mesa. «Inició varios proyectos sociales, pero la mayoría quedaron inconclusos por falta de tiempo. Creo que sería un buen punto de partida si decides seguir por ese camino». Santiago tomó el dossier y comenzó a leer. Las páginas describían iniciativas que iban desde programas de educación en comunidades marginadas hasta centros de rehabilitación para personas sin hogar. Cuanto más leía, más claro se volvía que su abuelo tenía una visión de cambio real. No se trataba solo de donar dinero. Se trataba de involucrarse activamente en transformar vidas. Por un momento, Santiago se sintió abrumado. ¿Cómo podría él, alguien que había tocado fondo y vivido en la calle, estar a la altura de ese legado? Pero al mismo tiempo, entendió que esa era la razón por la que su abuelo lo había elegido. Nadie más en su familia había experimentado la verdadera desesperación o comprendido el dolor de la gente a la que la fundación estaba destinada a ayudar. «Quiero continuar con esto», dijo Santiago finalmente, levantando la vista del dossier. «Quiero hacer que funcione, no solo porque era la visión de mi abuelo, sino porque sé lo que significa estar en esa situación. Sé lo que es no tener nada, y quiero hacer algo para cambiar eso». Ignacio asintió, satisfecho con la decisión de Santiago. «Sabía que tomarías este camino», respondió con una leve sonrisa, «pero también debes saber que no será fácil. Tu familia no va a apoyarte en esto. De hecho, probablemente intentarán detenerte». Santiago suspiró. Sabía que Ignacio tenía razón. Su familia veía la fortuna como un símbolo de poder y estatus, y la idea de usarla para causas sociales les parecía una pérdida de tiempo y recursos. Para ellos, la riqueza estaba destinada a mantener su estilo de vida privilegiado y su influencia en los círculos más altos de la sociedad. «No me importa lo que piensen», respondió con firmeza. «Esta vez voy a hacer lo correcto. No voy a dejar que ellos dicten cómo debo usar este dinero. Ya no soy el mismo hombre que antes, y si eso significa que tengo que enfrentarme a ellos, lo haré». Con esa decisión tomada, Santiago comenzó a trabajar de inmediato. Lo primero que hizo fue visitar algunas de las comunidades marginadas donde su abuelo había iniciado proyectos de educación.
Quería ver con sus propios ojos el impacto que la fundación había tenido y, más importante, lo que aún quedaba por hacer. Cuando llegó a una de las escuelas financiadas por la fundación, fue recibido con gratitud y esperanza. Los maestros y directores le contaron cómo los niños de la zona habían mejorado gracias a los programas de apoyo. Pero también le dijeron que, desde la muerte de su abuelo, la financiación había disminuido y temían que los programas fueran cancelados. Santiago, al escuchar esto, sintió una profunda responsabilidad. Sabía que no podía defraudar a estas personas. Si su abuelo había visto algo en él, debía demostrar que era capaz de cumplir con ese legado. «No se preocupen», dijo con convicción a los maestros. «La fundación continuará con su apoyo. Mi abuelo comenzó esto, pero yo voy a asegurarme de que siga adelante. Voy a hacer todo lo posible para que estos programas no solo continúen, sino que crezcan». Las palabras de Santiago fueron recibidas con aplausos y muestras de gratitud. Sin embargo, en su mente, sabía que no sería tan sencillo. Su familia no se quedaría de brazos cruzados viendo cómo utilizaba la fortuna para causas que ellos consideraban insignificantes. Cuando regresó a la mansión esa noche, estaba agotado pero lleno de una nueva determinación. Sabía que estaba dando los primeros pasos en un camino largo y difícil, pero esta vez tenía claro hacia dónde quería ir. Su vida ya no estaría definida por el dinero o el poder, sino por el impacto que pudiera tener en la vida de los demás. Con el paso de las semanas, Santiago comenzó a involucrarse más profundamente en los proyectos de la fundación. Trabajaba largas horas, estableciendo contactos con organizaciones benéficas y ampliando las iniciativas sociales que su abuelo había comenzado. Aunque el trabajo era agotador, sentía que, por primera vez en mucho tiempo, estaba haciendo algo significativo. Sin embargo, su familia no tardó en reaccionar. Santiago sabía que no sería fácil enfrentarse a ellos, pero no estaba preparado para la magnitud de la oposición que encontraría. Apenas un mes después de haber comenzado a implementar nuevas iniciativas, comenzó a notar que algo no estaba bien. Proyectos que ya habían sido aprobados de repente se veían retrasados. Las transferencias de fondos no se realizaban a tiempo, y algunos de sus contactos clave se mostraban reticentes a continuar trabajando con la fundación. Ignacio, siempre atento a los detalles, fue el primero en alertarlo. «Santiago, he estado revisando las cuentas de la fundación y algo no cuadra. Hay fondos que deberían haber sido transferidos a varios de los proyectos, pero han sido bloqueados. Parece que alguien está interviniendo desde dentro». Santiago frunció el ceño, sintiendo un nudo formarse en su estómago. No era difícil imaginar quién estaba detrás de todo eso. «¿Mi familia?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Ignacio asintió con gravedad. «Tengo razones para creer que tus padres y hermanos están utilizando sus conexiones en el banco que maneja los fondos de la fundación para retrasar o incluso bloquear las transferencias. Están intentando sabotearte desde dentro, usando su influencia financiera». Santiago sintió una oleada de frustración y rabia recorrer su cuerpo. Sabía que su familia no estaba contenta con la forma en que había decidido usar la fortuna, pero nunca pensó que llegarían tan lejos para detenerlo. «No puedo creer que estén dispuestos a hacer esto solo por codicia», dijo con amargura. «Todo lo que intento hacer es algo positivo, algo que realmente marque una diferencia, y ellos solo piensan en el dinero». Ignacio lo miró con empatía. «Tu familia siempre ha sido poderosa, y para ellos, el control sobre la fortuna es sinónimo de control sobre el poder. Si ven que estás utilizando ese dinero para algo que no pueden manejar, harán todo lo posible por detenerte». Santiago respiró hondo, tratando de calmarse. No podía permitir que su familia destruyera lo que había empezado a construir. Sabía que el camino que había elegido no sería fácil, pero no había vuelta atrás. Era hora de enfrentarlos directamente. Esa misma tarde, Santiago decidió convocar una reunión familiar. Sabía que sería tensa, pero estaba determinado a dejar las cosas claras. Cuando llegó a la mansión, sus padres, hermanos y primos ya estaban allí, todos sentados alrededor de la enorme mesa del comedor,
con expresiones de frialdad en sus rostros. «Santiago, ¿qué es todo esto?», preguntó su padre, cruzando los brazos con una mezcla de desdén y curiosidad. «Nos has convocado como si tuvieras algo importante que decirnos». Santiago se mantuvo firme, mirando a cada uno de ellos antes de hablar. «Sé lo que están haciendo», dijo con voz firme. «Están saboteando los proyectos de la Fundación. Están bloqueando los fondos y retrasando las iniciativas que he comenzado. Y quiero que sepan que no voy a permitir que destruyan lo que he empezado». Su madre soltó una risa sarcástica. «¿Realmente piensas que lo que estás haciendo es lo correcto?», preguntó con desdén. «Estás malgastando el dinero de la familia en causas perdidas. Eso no es lo que la fortuna de los Montenegro debe ser. La fortuna no es solo para mantener un estilo de vida lujoso», respondió Santiago, alzando la voz frustrado por su falta de comprensión. El abuelo entendió eso. Por eso me dejó el control de la fundación. Sabía que era hora de hacer algo más con ese dinero, algo que realmente importara. Su hermano mayor, que había permanecido en silencio hasta entonces, se inclinó hacia adelante con una sonrisa cínica. «El abuelo cometió un error al confiar en ti», dijo en un tono frío. «No tienes la capacidad para manejar una fortuna de este tamaño, y mucho menos para dirigir proyectos filantrópicos. Lo que estás haciendo es una fantasía, Santiago. Una que no vamos a permitir que continúe». El ambiente en la sala se tornó aún más tenso. Santiago sintió que sus palabras caían en oídos sordos, pero no iba a rendirse. «Esto no es una fantasía», replicó apretando los puños. «Es real, y sé que no voy a poder convencerlos de que lo vean de otra manera, pero eso no importa. Ya no necesito su aprobación. No voy a detenerme, sin importar lo que intenten». Su padre lo miró con dureza. «Nos subestimas, Santiago. Tenemos los medios para detener todo esto. Si sigues por este camino no te quedará nada. Así que piénsalo bien». Santiago se levantó de la mesa, con el corazón acelerado, pero con la determinación intacta. «Hagan lo que quieran», dijo antes de dar media vuelta para marcharse, «pero no voy a dejar que destruyan lo que el abuelo construyó. Y definitivamente, no voy a permitir que destruyan lo que yo he comenzado». Cuando salió de la mansión, sintió una mezcla de emociones. Sabía que la guerra con su familia apenas estaba comenzando, pero también sabía que no estaba solo. Tenía la convicción de que estaba haciendo lo correcto, y eso era lo que lo impulsaba a seguir adelante, sin importar lo que sucediera. Después de la confrontación con su familia, Santiago no podía dejar de pensar en las palabras de su hermano y su padre. Sabía que estaban dispuestos a destruir todo lo que había logrado hasta ahora, pero lo que más lo preocupaba era la insinuación de que tenían los medios para hacerlo. ¿Qué significaba eso exactamente? ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar para recuperar el control de la fortuna? Durante los días siguientes, mientras trabajaba en los proyectos de la fundación, Santiago comenzó a notar pequeños detalles que no cuadraban. Algunos documentos financieros parecían inconsistentes, y ciertos movimientos de dinero no tenían una explicación clara. Decidió profundizar más, revisando cada cuenta, cada transacción, en busca de algo que explicara lo que estaba sucediendo. Una tarde, mientras revisaba los archivos en su oficina, Ignacio entró con una expresión seria. «Santiago, creo que he encontrado algo», dijo, dejando un conjunto de papeles sobre la mesa. Santiago miró los documentos y rápidamente notó lo que Ignacio había encontrado. Eran extractos bancarios y reportes financieros que mostraban grandes sumas de dinero moviéndose fuera de las cuentas de la fundación, dinero que debía estar destinado a los proyectos sociales, pero que había desaparecido. «Esto no tiene sentido», murmuró Santiago incrédulo. Este dinero debía estar financiando los proyectos de educación y rehabilitación. ¿Cómo es posible que haya desaparecido? Ignacio tomó asiento frente a él, sus ojos llenos de preocupación. «He investigado más a fondo, y parece que algunos miembros de tu familia han estado utilizando la fortuna familiar para financiar actividades ilícitas. No solo han estado desviando fondos de la fundación, sino que también han estado involucrados en negocios turbios durante años. Esto podría explicar por qué tienen tanto interés
en recuperar el control de la herencia. Santiago sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. La idea de que su familia, la misma que siempre había proyectado una imagen de éxito y prestigio, estuviera involucrada en actividades ilegales, lo golpeó como un martillazo. ¿Negocios ilícitos?, preguntó con incredulidad. ¿De qué tipo? Ignacio bajó la voz, aunque estaban solos. He encontrado pruebas de que han estado lavando dinero a través de empresas fantasmas y realizando inversiones en sectores del mercado que rozan la legalidad. Esto les ha permitido mantener su estilo de vida mientras evaden impuestos y ocultan su verdadero nivel de riqueza. Si esto saliera a la luz, sería un escándalo que destruiría la reputación de los Montenegro para siempre. Santiago se quedó en silencio, tratando de procesar la magnitud de lo que acababa de descubrir. No solo estaba luchando por salvar los proyectos sociales de la fundación, sino que también se enfrentaba a una familia que estaba dispuesta a cualquier cosa para proteger su secreto. «Esto cambia todo», dijo finalmente, mirando a Ignacio. «Si esta información se hace pública, mi familia perderá todo. Y lo que es peor, la fundación estará en peligro de ser arrastrada en el escándalo». Ignacio asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. «Así es, pero también significa que ahora tienes una ventaja sobre ellos. Sabes lo que han estado haciendo, y puedes usar esa información para proteger la fundación y lo que estás tratando de construir». Santiago sabía que Ignacio tenía razón, pero la idea de exponer a su propia familia lo atormentaba. A pesar de todo lo que le habían hecho, seguían siendo su sangre. Sin embargo, también entendía que si no tomaba medidas, ellos lo destruirían a él primero. «Necesito tiempo para pensar», dijo Santiago, levantándose de su silla y caminando hacia la ventana de su oficina, mirando las luces de la ciudad que brillaban en la distancia. Ignacio lo observó en silencio, sabiendo que la decisión que Santiago tenía por delante no sería fácil. Sabía que estaba en un dilema moral, dividido entre proteger su propio proyecto y enfrentarse a su familia. «Haz lo que creas correcto», dijo Ignacio antes de levantarse para salir de la oficina. «Pero recuerda, si no actúas, ellos lo harán». Santiago permaneció en silencio después de que Ignacio se fue. Las revelaciones sobre su familia lo habían sacudido hasta lo más profundo, y sabía que no había un camino sencillo a seguir. Tenía que tomar una decisión, y rápido. De lo contrario, todo lo que había intentado construir se derrumbaría antes de que pudiera salvarlo. Con el peso de la verdad sobre sus hombros, Santiago sabía que estaba más cerca que nunca de una confrontación definitiva con su familia. Y esta vez no había espacio para errores. El sol de la tarde iluminaba débilmente la sala de conferencias donde Santiago había convocado a su familia para la reunión. El aire estaba tenso, cargado de una sensación de inminente conflicto. Sabía que esta reunión marcaría un antes y un después, no solo para él, sino para toda la dinastía Montenegro. Había llegado el momento de exponer lo que había descubierto y confrontar a su familia con la verdad que tanto habían tratado de ocultar. Los miembros de su familia fueron llegando uno a uno. Su padre fue el primero en entrar, con el rostro severo y los brazos cruzados, una postura que ya le resultaba familiar. Detrás de él, su madre y sus hermanos, todos con expresiones que oscilaban entre la sorpresa y la desconfianza. «Santiago, ¿qué es todo esto?», preguntó su padre con tono cortante, al tiempo que tomaba asiento en la larga mesa de mármol que presidía la sala. Santiago no respondió de inmediato. En cambio, observó a cada uno de ellos, permitiéndose un momento para procesar el impacto que estaba a punto de generar. «Gracias por venir», dijo finalmente, con una calma que sorprendió incluso a él mismo. «Les pedí que se reunieran conmigo, porque hay algo importante que deben saber». Su madre, visiblemente irritada, cruzó los brazos. «¿Otra charla sobre cómo estás desperdiciando la fortuna de la familia en causas sociales?», replicó con sarcasmo. «Ya hemos tenido esa discusión». Santiago negó con la cabeza. «Esto no tiene que ver con los proyectos de la fundación. Esto es sobre ustedes, sobre lo que han estado haciendo a espaldas de todos». El silencio que siguió a sus palabras fue abrumador.
Sus hermanos intercambiaron miradas rápidas, mientras su padre fruncía el ceño. «¿De qué estás hablando, Santiago?», demandó su padre, con tono autoritario. Santiago, decidido, tomó una carpeta que había preparado con los documentos que Ignacio había encontrado. La colocó sobre la mesa y la abrió, dejando que las pruebas quedaran a la vista de todos. «He descubierto que han estado desviando dinero de la fundación, utilizando empresas fantasmas para lavar dinero y financiando negocios ilícitos. Tengo aquí los extractos bancarios y los registros de las transacciones que prueban lo que han estado haciendo». La reacción fue inmediata. Su madre se puso de pie, visiblemente alterada. «¿Cómo te atreves a acusarnos de algo así?», exclamó con una mezcla de indignación y rabia. «No sabes de lo que estás hablando». Santiago se mantuvo firme. «Lo sé, madre. Lo sé porque me he asegurado de que las pruebas sean legítimas. Ignacio me ha ayudado a investigar cada detalle, y todo apunta a ustedes. Han estado utilizando la fortuna familiar para financiar negocios sucios, y peor aún, han estado saboteando los proyectos de la fundación para que no descubriera lo que estaban haciendo». Su hermano mayor, que hasta entonces había guardado silencio, finalmente habló con un tono de desprecio. «Estás delirando, Santiago. Solo porque te dejaron un poco de dinero en el testamento, no significa que tengas derecho a meterte en nuestros asuntos». Santiago lo miró con frialdad. «Esto no es solo sobre el dinero. Es sobre lo que ustedes han hecho con él. El abuelo no dejó esta fortuna para que la usaran para enriquecerse aún más a través de medios ilegales. Él quería que se utilizara para algo mejor, para algo que realmente hiciera una diferencia». Su padre, que había permanecido en silencio hasta entonces, finalmente se levantó de la mesa y caminó hacia Santiago. Su rostro estaba endurecido por la ira contenida. «Escucha bien, Santiago», dijo con voz baja pero peligrosa. «No tienes idea de lo que estás haciendo. Si sigues adelante con esto, destruirás a esta familia. Nos arruinarás a todos. ¿Es eso lo que quieres? Ver caer a los Montenegro por una serie de acusaciones sin sentido». Santiago mantuvo la mirada firme. Sabía que la amenaza era real, pero también sabía que no podía retroceder. Este era el momento de enfrentarse a su padre y a todo lo que su familia representaba. «No soy yo quien va a destruir a esta familia», respondió con voz firme. «Son ustedes, al elegir la codicia sobre la integridad, al utilizar la fortuna que el abuelo dejó para el bien, pero convertirla en una herramienta de corrupción. Ustedes son los responsables de lo que está a punto de suceder». Su padre lo observó en silencio durante unos momentos, como si estuviera evaluando hasta dónde estaba dispuesto a llegar Santiago. Finalmente, dejó escapar un suspiro, pero no era de rendición. Era de frustración. «¿Y qué piensas hacer?», preguntó su hermano con una sonrisa cínica. «¿Exponer todo esto? ¿Llevarlo a los medios? Si lo haces, estarás arrastrando nuestro apellido por el barro, y tú también te hundirás con nosotros». Santiago sintió que su corazón latía con fuerza, pero no vaciló. «No me importa lo que pase conmigo», dijo, mirando directamente a su hermano. «Pero sí me importa lo que pase con la fundación y con la gente a la que estamos tratando de ayudar. Si tengo que sacrificarme para que el legado del abuelo sobreviva, lo haré». El silencio volvió a dominar la sala. Su familia lo observaba con una mezcla de sorpresa y furia, como si no pudieran creer que Santiago, el mismo que consideraban una vergüenza, estuviera dispuesto a enfrentarlos de esa manera. «No voy a permitir que continúen con esto», añadió Santiago. «Si no detienen lo que están haciendo, llevaré estas pruebas a las autoridades. No me importa el escándalo, pero no voy a dejar que destruyan lo que me queda de dignidad, y mucho menos el legado que me encomendó el abuelo». Finalmente, su padre, con los ojos llenos de furia, habló con una frialdad que heló el ambiente. «Te arrepentirás de esto, Santiago. ¿No sabes con quién te has metido?». Santiago, aunque temblaba por dentro, mantuvo la calma en el exterior. Sabía que había cruzado una línea de la que no había retorno, pero no le importaba. Esta vez estaba del lado correcto de la historia y estaba dispuesto a asumir las consecuencias de su elección. Con una última mirada a su familia, se dio media vuelta y salió de la sala, dejando atrás un silencio cargado de amenazas y tensiones.
Sabía que la batalla no había terminado, pero también sabía que ya no estaba solo en esta lucha. Tenía la verdad de su lado, y con eso seguiría adelante. Después de la confrontación decisiva con su familia, Santiago supo que las cosas cambiarían para siempre. Había dado un paso que lo colocaba en el ojo del huracán, y no pasaría mucho tiempo antes de que las consecuencias de sus acciones comenzaran a manifestarse. Los días siguientes fueron tensos, marcados por una atmósfera de incertidumbre y expectativas rotas. Los miembros de su familia, furiosos por haber sido expuestos, intentaron primero intimidarlo. Recibió llamadas telefónicas de sus hermanos, mensajes llenos de amenazas sutiles y advertencias de su madre sobre el escándalo que provocaría si seguía adelante con sus acusaciones. Sin embargo, Santiago, firme en su determinación, ignoró cada intento de manipulación. Ignacio, su abogado y amigo fiel, no tardó en notar los movimientos inusuales que empezaban a suceder dentro del entorno financiero de la familia. Se estaban movilizando rápidamente para proteger sus activos, intentando ocultar rastros y desviar las atenciones, pero era demasiado tarde. Las pruebas que Ignacio había reunido ya estaban en manos de un equipo legal independiente, y los preparativos para presentar el caso ante las autoridades estaban casi completos. Una mañana, Santiago recibió una llamada de Ignacio. «Santiago, ha comenzado», dijo con voz grave. Santiago tomó aire, preparándose para lo que sabía que sería un periodo difícil. «¿Qué ha sucedido?», preguntó. «La prensa ha recibido filtraciones de algunos de los documentos financieros. Parece que alguien dentro de tu familia, probablemente en un intento de protegerse, decidió adelantarse y lanzar un ataque preventivo. Hoy ha salido una noticia en uno de los principales medios de comunicación que expone parte de las irregularidades financieras de los Montenegro». Santiago no pudo evitar sentir una mezcla de alivio y preocupación. Sabía que su familia haría lo que fuera necesario para salvarse, incluso si eso significaba sacrificar a uno de los suyos. «¿Y cómo están reaccionando?», preguntó. «Están en pánico», respondió Ignacio. «El escándalo es enorme, y aunque no todos los detalles han salido a la luz, la reputación de los Montenegro está colgando de un hilo. Los medios están investigando, y ahora que la noticia ha salido, no hay vuelta atrás». Santiago sintió una presión en el pecho. Aunque había esperado este momento, enfrentarse a la realidad de ver su apellido manchado por las acciones de su familia no era fácil. Sin embargo, sabía que este era el precio de la verdad. «¿Qué debemos hacer ahora?», preguntó tratando de mantener la calma. «Lo mejor es que sigamos adelante con el plan», dijo Ignacio. «Ya no hay marcha atrás. Debemos presentar las pruebas que tenemos ante las autoridades y asegurarnos de que el caso avance. También es crucial que mantengas tu posición clara ante los medios. No pueden verte como un aliado de tu familia, sino como alguien que ha decidido hacer lo correcto». Santiago asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Sabía que, a partir de ese momento, todo lo que dijera o hiciera sería escrutado por el público y los medios de comunicación. «Lo haré», respondió con determinación. «No me he enfrentado a ellos para retroceder ahora. Si la verdad es lo que se necesita para que esto termine, entonces no voy a esconderme». Esa misma tarde, Santiago convocó una rueda de prensa. Sabía que era el momento de hacer pública su postura. Ignacio lo acompañó, proporcionando el apoyo legal necesario. Cuando los periodistas comenzaron a llegar, Santiago sintió la tensión en el ambiente. Los flashes de las cámaras y las preguntas que volaban de un lado a otro lo rodeaban, pero él se mantuvo firme. Finalmente, se puso de pie frente al podio, con Ignacio a su lado. «Estoy aquí para hablar con la verdad», comenzó con voz clara y firme. «Durante mucho tiempo, he sido testigo del uso indebido de la fortuna de mi familia. Hoy, esas prácticas han salido a la luz, y estoy aquí para asegurarme de que se haga justicia. No voy a proteger ni justificar las acciones que algunos miembros de mi familia han llevado a cabo. Y aunque sé que este proceso será doloroso, es necesario para que el verdadero legado de mi abuelo no sea manchado». Las preguntas de los periodistas no tardaron en llegar, y Santiago respondió a todas con honestidad.
No ocultó su dolor por la situación, pero tampoco permitió que eso lo detuviera. Sabía que estaba haciendo lo correcto. Durante las semanas siguientes, la caída de los Montenegro se desarrolló rápidamente. Las investigaciones revelaron más detalles sobre las actividades ilícitas, y varios de los miembros más cercanos a Santiago fueron procesados judicialmente. El escándalo era imparable, y la familia, que alguna vez fue un pilar de la sociedad, se encontraba ahora en medio de la tormenta. Aunque fue un proceso doloroso, Santiago supo que había hecho lo correcto. Su familia había caído, pero la fundación y el legado de su abuelo estaban a salvo. Y ahora, más que nunca, estaba decidido a continuar con su misión. Con el tiempo, mientras el escándalo sobre los Montenegro ocupaba titulares y los tribunales tomaban acción, Santiago comenzó a sentir el peso de su decisión. Sabía que había hecho lo correcto, pero el precio había sido alto. Su familia, a pesar de todos sus errores y la codicia que los había cegado, seguía siendo su sangre. Había tenido que destruir los cimientos de lo que ellos valoraban para salvar el verdadero legado de su abuelo. Pasaban los días y, aunque los medios de comunicación lentamente se alejaban del caso, Santiago continuaba inmerso en el trabajo de la fundación. Las causas sociales que había abrazado lo mantenían centrado, pero en lo profundo de su ser había un vacío. Había perdido no solo la confianza de su familia, sino también el vínculo con ellos. La soledad, que durante tanto tiempo había sido su compañera en las calles, regresaba ahora, pero de una manera diferente. Ignacio, siempre leal a su lado, lo visitaba regularmente para asegurarse de que todo en la fundación siguiera funcionando sin problemas. Sin embargo, en una de esas visitas, Ignacio notó la creciente carga emocional que Santiago llevaba consigo. «Estás haciendo un gran trabajo, Santiago», dijo Ignacio, mientras ambos caminaban por uno de los centros comunitarios que la fundación estaba financiando. «Pero no puedo evitar notar que algo te preocupa». Santiago se detuvo, observando cómo los niños jugaban en el patio del centro. Las risas de los más pequeños le daban una sensación de esperanza, pero también un recordatorio de lo que había perdido. «He ganado la batalla más importante», comenzó Santiago sin apartar la mirada de los niños, «pero siento que he perdido algo en el camino. Mi familia, por mucho que haya querido demostrarles que estaban equivocados, no deja de doler haberlos expuesto. No sé si alguna vez podré reconciliarme con ellos». Ignacio asintió, comprendiendo el dilema emocional de Santiago. «La redención no siempre significa que todo vuelva a ser como antes», dijo con voz suave. «A veces, el precio de hacer lo correcto es que algunas relaciones cambien para siempre. Pero eso no significa que no puedas encontrar paz en lo que has logrado. Mira a tu alrededor. Estás marcando la diferencia en la vida de estas personas. Eso tiene un valor inmenso». Santiago respiró hondo, tratando de dejar que las palabras de Ignacio calaran en su interior. Sabía que tenía razón. La fundación estaba floreciendo y sus esfuerzos estaban empezando a dar frutos. Los proyectos que su abuelo había iniciado ahora eran su legado, y Santiago estaba orgulloso de cómo los había hecho crecer. Sin embargo, la idea de reconciliarse con su familia seguía siendo una sombra en su mente. No sabía si ellos alguna vez podrían perdonarlo por lo que había hecho, y la verdad era que, después de lo sucedido, no estaba seguro de querer volver a tener una relación con ellos. Días más tarde, mientras revisaba los informes de la fundación en su oficina, Santiago recibió una llamada inesperada. Era su madre. Al principio dudó en contestar. Había pasado tanto tiempo desde que escuchó su voz por última vez, y la última vez que se vieron fue en medio de una confrontación. Finalmente, con el corazón latiendo rápidamente, contestó. «Hola, Santiago», dijo su madre con una voz más suave de lo que recordaba. «Hola, mamá», respondió su tono lleno de cautela. Hubo un silencio incómodo durante unos segundos. Santiago pudo sentir la tensión en el aire, como si ambos no supieran por dónde empezar. Quería hablar contigo», dijo ella finalmente. «Sé que lo que pasó entre nosotros fue duro, y no estoy aquí para justificar lo que hicimos, pero he estado pensando mucho en las decisiones que tomaste
y creo que te debemos una disculpa. Las palabras lo sorprendieron. No esperaba una disculpa de su madre, ni mucho menos una reflexión tan honesta. Tú hiciste lo que creías correcto, continuó su madre, y aunque no lo entendí en su momento, ahora veo que actuaste con integridad. Lamento no haberte apoyado cuando más lo necesitabas. Santiago cerró los ojos por un momento, dejando que esas palabras se asentaran. Sabía que esa disculpa no podía borrar todo el dolor que había sentido, pero era un paso hacia la reconciliación. Gracias, mamá, dijo finalmente. Yo también lamento muchas cosas, pero todo lo que hice fue porque sentí que era lo correcto, no solo por mí, sino por el legado del abuelo. Lo sé, dijo su madre, y sé que fue difícil para ti. Solo quería que supieras que estoy orgullosa de lo que has logrado con la fundación. Es algo que tu abuelo estaría muy feliz de ver. Santiago sintió un nudo en la garganta. Las palabras de su madre, aunque tardías, le daban un sentido de cierre que no sabía que necesitaba. Gracias, mamá. Daksha es mamá. Eso significa mucho para mí, respondió su voz quebrada por la emoción. La conversación terminó de manera breve, pero Santiago supo que había sido el comienzo de algo nuevo. No sería fácil reconstruir los puentes que se habían quemado, pero al menos ahora había un camino hacia la redención personal, no solo con su familia, sino también consigo mismo. Los meses que siguieron a la reconciliación inicial con su madre trajeron consigo una sensación de alivio y paz que Santiago no había experimentado en mucho tiempo. Aunque sabía que las heridas con el resto de su familia tardarían en sanar, al menos había dado el primer paso hacia una redención personal. Pero más allá de eso, su mayor foco estaba en la fundación. Había tomado la responsabilidad de su abuelo y la había convertido en algo propio, expandiendo su alcance y asegurándose de que los recursos llegaran a donde más se necesitaban. La fundación se había convertido en un símbolo de cambio en la comunidad. Donde antes solo había proyectos inconclusos, ahora había centros de apoyo bien establecidos, programas de educación para jóvenes y asistencia directa para las personas sin hogar. Santiago supervisaba cada iniciativa de cerca, asegurándose de que todo funcionara de la manera más eficiente posible, pero también se involucraba personalmente en el día a día. Una mañana, mientras visitaba uno de los refugios que la fundación había creado para personas sin hogar, Santiago fue abordado por una mujer mayor. Su rostro mostraba las marcas del tiempo y las dificultades de la vida en la calle, pero sus ojos reflejaban una gratitud profunda. «Usted es Santiago Montenegro, ¿verdad?», preguntó la mujer con una sonrisa suave. Santiago asintió sorprendido por el reconocimiento. «Sí, señora, soy yo». La mujer le tomó la mano con ternura y por un momento Santiago sintió la conexión inmediata de alguien que había experimentado lo mismo que él en el pasado. «Solo quería decirle gracias», dijo la mujer, sus ojos brillando. «Este lugar me ha dado una segunda oportunidad. Nunca pensé que volvería a tener un techo sobre mi cabeza ni la posibilidad de empezar de nuevo. Pero gracias a usted, eso es posible». Las palabras de la mujer tocaron algo profundo dentro de Santiago. Recordó los días en los que él mismo había caminado por las calles sin rumbo, buscando cualquier oportunidad para sobrevivir. Y ahora, a través de la fundación, estaba ayudando a personas como ella a recuperar su dignidad. «No tiene que agradecerme», respondió Santiago con humildad. «Todo esto es gracias a la visión de mi abuelo y al esfuerzo de muchas personas. Yo solo estoy continuando lo que él comenzó». La mujer asintió, pero Santiago vio en sus ojos que, para ella, él era mucho más que un simple heredero. Había llegado a simbolizar la esperanza, una esperanza que él mismo alguna vez había perdido. Cuando dejó el refugio esa tarde, Santiago se dio cuenta de cuánto había cambiado su vida. Aunque seguía cargando con las cicatrices del pasado, había encontrado un propósito, algo que lo mantenía enfocado y que lo conectaba con los demás de una manera que nunca antes había experimentado. No se trataba solo del dinero ni del poder, sino de usar esos recursos para hacer algo significativo, algo que impactara positivamente en la vida de los demás.
Una noche, mientras revisaba los informes mensuales de la fundación en su oficina, recibió otra llamada inesperada. Esta vez era su hermano mayor, alguien con quien la relación había sido especialmente tensa desde que se destaparon los escándalos familiares. Al principio, Santiago dudó en contestar, pero sabía que esta llamada también podría ser un paso hacia la sanación. «¿Santiago?», dijo su hermano, con un tono vacilante que no le era familiar. «Sí, soy yo», respondió Santiago, sin saber qué esperar. Hubo un largo silencio antes de que su hermano hablara nuevamente. «Escucha, sé que no hemos hablado desde todo lo que pasó. Y no voy a fingir que lo entiendo todo o que estoy de acuerdo con tus decisiones. Pero he estado pensando mucho en lo que hiciste por la fundación y creo que finalmente empiezo a verlo desde tu perspectiva». Santiago no pudo evitar sentir una mezcla de sorpresa y alivio. Su hermano, el más pragmático y conservador de la familia, parecía estar comenzando a entender las razones detrás de sus acciones. «No fue fácil para ninguno de nosotros», continuó su hermano, «pero quiero decirte que, aunque no lo supe ver en su momento, respeto lo que has hecho. Has mantenido vivo el legado del abuelo de una manera que ninguno de nosotros pudo haber hecho». Las palabras de su hermano resonaron en Santiago de una manera que no había anticipado. Nunca había esperado ese tipo de reconocimiento, y menos de alguien que lo había desafiado tanto durante todo el proceso. «Gracias, hermano», respondió Santiago con una sinceridad que no podía ocultar. «Eso significa mucho para mí. Sé que no ha sido fácil, pero lo que hice fue por el abuelo, por el legado que él quería dejar, y por nuestra familia, aunque no lo parezca». Su hermano soltó un suspiro profundo, como si estuviera liberando una carga que había llevado durante mucho tiempo. «Espero que podamos empezar a reconstruir nuestra relación», dijo su hermano finalmente. «Tal vez no de inmediato, pero algún día». Santiago sonrió, sintiendo que las primeras señales de reconciliación estaban comenzando a aparecer. «Yo también lo espero», dijo. «Cuando estés listo, aquí estaré». Con esa conversación, Santiago sintió que finalmente estaba cerrando un ciclo. La relación con su familia no sería la misma de antes, pero había un camino hacia la sanación, hacia una nueva forma de conexión. Y eso era suficiente para él. A medida que pasaban los meses, la fundación continuaba creciendo y tocando más vidas. Santiago, con una nueva perspectiva de lo que realmente significaba la riqueza, había encontrado en su trabajo una manera de honrar el verdadero legado de su abuelo. Aunque el camino había sido duro, ahora sabía que su lugar en el mundo no estaba definido por el dinero, sino por la esperanza que podía generar en los demás. Había sido una lucha larga y dolorosa, pero al final Santiago había encontrado su propósito y con él una nueva vida llena de significado. Hemos llegado al final de otra historia. Si te ha gustado, suscríbete para no perderte las próximas historias. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima. Hasta luego.